Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a tu clase de control estadístico de la calidad. Hoy hablaremos del tema diagrama de dispersión y coeficiente de Pearson. Estudiar la relación que tienen dos variables cuantitativas seguro que es algo que ha pasado por tu cabeza y ni cuenta te has dado. Es muy probable que en nuestra vida cotidiana nos hagamos preguntas como: ¿será que si estudio más obtendré mejores calificaciones? ¿Será que si consumo menos frituras disminuiré mis niveles de colesterol? En muchas ocasiones afirmamos algo sin saber si estamos en lo correcto. Es aquí donde entra con toda su fuerza la estadística, para poder justificar que algo que afirmamos es cierto o no. Entonces, la comparación entre dos variables que pueden medirse cuantitativamente es uno de los casos que estudia la estadística, con herramientas como el diagrama de dispersión y el coeficiente de correlación de Pearson, que vienen a hacernos la vida más fácil y a darnos esas respuestas que a veces no tenemos o de las cuales no estamos tan seguros. Quédate para que conozcas más sobre este interesante tema. Muchas gracias por acompañarme. Bienvenido. Para poder que comprendas en qué consiste la correlación de variable, primero me gustaría explicarte en qué consiste el diagrama de dispersión. Un diagrama de dispersión es una representación gráfica de dos variables en forma de puntos para un conjunto de datos. En otras palabras, analizamos la relación entre dos variables, conociendo qué tanto se afectan entre sí o qué tan independientes son una de la otra. Es preciso comentar que cada uno de los diagramas o de los gráficos en estadística tienen una característica muy particular. En el caso de los histogramas, recordemos que estos los representamos a través de gráficos con barras. El polígono de frecuencia, por ejemplo, se representa de forma lineal. Pero ¿cómo es que se representa el diagrama de dispersión? ¿O qué característica peculiar tiene este tipo de gráfico en diferencia o en comparación a los otros? El diagrama de dispersión está representado con una nube de puntos distribuidos en un plano cartesiano, haciendo representación al conjunto de datos o a valores de dos variables, x y y. X representando el eje horizontal y y representando el eje vertical del plano. ¿Qué valores puede tomar x y qué valores puede tomar y? Bueno, esto va a depender del contexto de lo que estemos hablando. Por ejemplo, al inicio en la introducción mencionábamos una pregunta que posiblemente nos hacíamos muchos, y es, si estudio más, ¿será que tendré mejores calificaciones? Bueno, podemos asociar a las horas de estudio con la variable x, representando a estos conjuntos de datos de una manera cuantitativa, y a la variable y, pues le puedo asociar a la calificación que obtuve en el examen, por ejemplo. Entonces, ¿será que si a medida que estudio más o le dedico más horas de tiempo al estudio, tendré mejor calificación que es y? Eso no lo sabemos. Tenemos que analizarlo y una de las herramientas para hacerlo es usando el diagrama de dispersión. ¿Cuáles son los posibles escenarios o los resultados que pueden salir una vez yo grafique estas dos variables a través del diagrama de dispersión? Bueno, los resultados pueden ser que exista relación entre la variable x y y, siguiendo con el ejemplo, que exista relación entre la cantidad de horas que se estudia y la calificación obtenida, o que no exista relación entre la variable x y y, es decir, que independientemente de que si estudio poco o mucho, eso va a depender del resultado de mi calificación. Entonces, puede que exista relación entre la variable x y y, o puede que no exista relación entre la variable x y y. Para el primer caso, es decir, para cuando exista relación entre la variable x y y, vamos a tener estos dos posibles escenarios: una correlación positiva o bien una correlación negativa. ¿Cuándo va a existir una correlación positiva? Cuando los valores de x aumentan y a su vez también aumentan los valores de y. Es decir,
el comportamiento es lineal ascendente. Si yo trazara una línea imaginaria entre esta nube de puntos en el centro, yo obtendría una línea que tiene un comportamiento ascendente. Entonces, correlación positiva es cuando existe una relación entre la variable X y la variable Y y el comportamiento es ascendente. A medida que aumenta X, también aumenta Y. Ahora bien, también puede existir una relación entre ambas variables, pero en sentido opuesto. En esta categoría o en este caso vamos a tener una correlación negativa, es decir, cuando los valores de X aumentan, pero los de Y disminuyen. Cuando esto suceda, una vez que yo grafique los puntos de las variables X y yo tengo un comportamiento de este tipo, entonces puedo relacionar a la variable X y Y como que sí existe relación entre ambas variables, pero esta correlación es de tipo negativa. Ahora bien, cuando no existe relación entre la variable X y Y, en el caso de las horas de estudio contra la calificación obtenida, el tipo de correlación esperada es una correlación neutra, es decir, que no existe una tendencia lineal de los puntos. Es decir, encuentro yo una nube de puntos dispersos de tal manera que no tienen ningún sentido, ninguna dirección. Entonces, cuando yo encuentre un comportamiento como este, en lo que los puntos están muy separados y muy dispersos, quiere decir que la relación entre la variable X y Y es nula, es neutra. No existe relación entre lo que sea la variable X y lo que sea la variable Y que yo esté estudiando. ¿Cómo aprender a construir o elaborar un diagrama de dispersión? Voy a enseñarte una manera muy sencilla para que no tengas que hacerlo de forma manual y precisamente lo vamos a ver en Excel, para que aprendas a cómo elaborar el diagrama y a cómo interpretarlo, que es lo importante. Vamos a ir a Excel y aquí yo ya tengo precargado un ejercicio que vamos a dar lectura que dice: con el fin de aumentar las ventas de un producto de consumo masivo en un mercado altamente competitivo, una compañía inició a principios de año una intensa campaña publicitaria. La comparación entre la inversión publicitaria y las ventas del producto en 12 meses se indican en la siguiente tabla. Elabore un diagrama de dispersión y por supuesto vamos a concluir los resultados. Entonces, haciendo un recuento, una empresa quiere averiguar si el dinero que invierte en publicidad realmente funciona para que sus ventas incrementen, para que sus ingresos mejoren. Para ello, la empresa nos muestra una tabla en la cual a lo largo de un año, de enero a diciembre, se analizó información de la cantidad de dinero que se invirtió y las ventas que se generaron en cada respectivo mes. Y lo que se pregunta a la empresa es: ¿realmente si yo invierto más en publicidad, también aumentan más las ventas? Esa respuesta, pues la empresa de buenas a primeras, pues no la puede dar. Para eso necesita aplicar una herramienta, y qué mejor que sea un diagrama de dispersión para que nos saque de esa duda y que podamos asegurar si la relación entre la cantidad de dinero que se invierte en publicidad realmente tiene una relación con el ingreso que vaya en aumento, es decir, que las ventas también aumenten. Bueno, ¿qué necesitamos para elaborar un diagrama de dispersión? Pues dos variables que sean cuantitativas. Bueno, pues aquí tenemos dos variables y una de ellas es la publicidad en miles de pesos y tenemos otra variable también que es las ventas en miles de pesos. Ambas están en términos cuantitativos y es uno de los requisitos. Otro de los requisitos es pues que representemos a una como X y a otra como Y. Bueno, vamos a representar aquí a la publicidad como la variable X y a las ventas como la variable Y. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer para elaborar el diagrama? Vamos a seleccionar los datos numéricos de ambas variables de principio a fin y vamos a ir al menú insertar
y vamos a dar aquí en este símbolo, que si coloco el cursor dice XY dispersión. Voy a dar un clic ahí y voy a darle clic a la primera opción que se llama dispersión. Inmediatamente me va a mostrar el gráfico o el diagrama de dispersión, al cual pues yo le puedo poner en el título diagrama de dispersión y puedo ponerle publicidad contra ventas, por ejemplo. Inmediatamente yo puedo identificar aquí la tendencia lineal ascendente, que si yo hago esta comparación con los resultados o los posibles escenarios que platicamos hace unos instantes, yo puedo asociar esta gráfica que me resultó del ejemplo fácilmente con la primera opción. ¿Y cuál es la primera opción? Pues me dice que esta correlación es de tipo positiva. Es decir, que a medida que aumentan los valores de X, también aumentan los valores de Y. Dicho de otra manera, existe una relación entre la variable X y la variable Y. Ahora con peras y manzanas. Vamos para acá. Dijimos que en una correlación positiva, a medida que aumenta X, aumenta Y. Si yo le quiero poner nombre a X y a Y, ¿qué era X? ¿X qué es? La publicidad. ¿Y qué dijimos que iba a ser Y? Las ventas. Dicho de otra manera entonces, vamos a insertar un cuadro de texto para poner las conclusiones. Conclusiones. A medida que aumenta X, también aumenta Y. A medida que aumentan, ¿qué? Si yo le cambio el nombre a las X, ¿qué es? La publicidad. A medida que aumenta la publicidad, aumenta Y. ¿Y qué es Y? Aumentan las ventas. Entonces, de una forma justificada estadísticamente, podemos decir que, de acuerdo a la información proporcionada, haciendo uso del diagrama de dispersión, podemos afirmar o podemos inferir que a medida que se invierta más en publicidad, más van a ser las ventas o mayores van a ser los ingresos. Entonces, es una manera muy fácil y muy sencilla de poder justificar la relación que existe entre una variable y la otra. Ahora bien, hablando de ventajas y desventajas del diagrama de dispersión, una de las ventajas, y lo acabamos de ver, es que nos dice de qué tipo es la correlación y nos ayuda a determinar si existe una relación entre la variable X y Y, como lo acabamos de hacer, de una manera muy fácil y sencilla. Pero no nos dice cierta información que también sería útil saber. Por ejemplo, ya dijimos que existe una relación entre X y Y, pero no nos dice qué tan fuerte es esa correlación entre esas dos variables. Porque puede que se relacionen, pero a lo mejor sea una relación muy débil, o a lo mejor sí es una relación muy alta. ¿Cómo medir esa intensidad de la relación entre la variable X y la variable Y? Bueno, eso no lo tiene el diagrama de dispersión. Esa información no nos las proporciona el diagrama de dispersión. Pero para eso, en estadística, podemos echar mano de lo que conocemos como coeficiente de Pearson. El coeficiente de Pearson es una herramienta en estadística que se usa para medir la relación estadística o la dependencia entre dos variables cuantitativas, específicamente de la intensidad que existe entre esa correlación. Hay una manera muy particular de calcularlo de una forma manual, el coeficiente de correlación, que es el que nos va a decir qué tan intensa es esa relación entre la variable X y Y. El coeficiente de correlación vamos a representarlo con la letra R minúscula.
¿Y cómo vamos a calcularlo? Bueno, el coeficiente de correlación es multiplicando el número de datos por la sumatoria de x por y menos la sumatoria de x por la sumatoria de y entre la raíz cuadrada del número de datos entre la sumatoria de x elevado al cuadrado menos la sumatoria de x elevado al cuadrado por la raíz cuadrada de n por la sumatoria de y cuadrada menos la sumatoria de y al cuadrado. De tal manera pues que hay que hacer este montón de cálculos para poder encontrar un valor de r minúscula. ¿Qué me va a decir al final ese valor de r minúscula? Pues la intensidad de la correlación. Los valores de r tienen que estar entre -1 y 1. Si hay un valor de r que esté fuera de este rango o de este intervalo, quiere decir que algo hicimos mal. Por ejemplo, si el valor de r al final de cuentas diera como resultado 1, quiere decir que existe una correlación positiva perfecta. Es decir, existe una correlación muy fuerte entre la variable x y la variable y. Pero mientras más se aleja de 1, la correlación entre ambas variables se va haciendo más débil. Por ejemplo, entre 0.8 y 1 es una correlación positiva muy alta. Pero si por ejemplo es 0.65, es decir, cae en este rango, la correlación o la relación entre x y y es alta. Mientras más bajo sea el valor de r, la correlación se vuelve más débil. De tal manera que si la correlación es igual a 0, pues no existe una correlación. Es decir, no hay una relación entre la variable x y la variable y. Si encontramos valores negativos de la correlación, es decir, que exista una correlación negativa, dijimos que sí existe una relación entre la variable x y y. Pero, en el caso de la interpretación de la intensidad de la correlación con el coeficiente de r, si encontramos que el valor de r es -1, existe una correlación negativa perfecta. Es decir, existe una relación entre x y y pero de tipo negativo. Lo mismo sucede. Mientras más se aleje de -1 el valor de r, la correlación se va haciendo más débil. De tal manera que si el valor de r es 0, existe una correlación nula, o dicho de otra manera, no existe relación entre la variable x y la variable y. Para poder hacer el cálculo de manera manual, se sugiere hacer una tabla en la que hagamos una especie de precálculos para poder sustituir los valores de una forma más fácil. Por ejemplo, si en los valores de x, aquí la hice la tabla un poco más corta, pero por ejemplo en los valores de x tenemos 2 y 5 y en los valores de y tenemos 5 y 10. Como uno de los elementos de la fórmula voy a necesitar la multiplicación de x por y, ¿sí? La sumatoria más bien de x por y, pues primero saco la multiplicación de x por y, en este caso 2 por 5, que en este caso aquí sería 10, y después hago 5 por 10, que en este caso aquí sería 50. La sumatoria de x por y, que es este dato que necesito aquí, lo único que voy a hacer es sumar aquí el 10 más el 50, que en este caso aquí sería 60. Pues aquí voy a poner el valor de 60. Y así lo voy a ir haciendo con el resto de los valores para sacar x cuadrada y y cuadrada, ya después saco la suma, etcétera, etcétera. Pero en esta ocasión no voy a complicarte con un cálculo complejo que te puede llevar mucho más tiempo, pudiéndose hacer de una manera más sencilla. Solamente te represento la fórmula y te estoy poniendo cómo la vamos a hacer por si la quieres hacer manual. Pero es importante que sepas que la podemos hacer de una manera más fácil y más sencilla con el programa de Excel. Vamos a practicar ahora el coeficiente de correlación de Pearson y vamos a aprender a hacer otra vez el diagrama de dispersión. Échale un vistazo al siguiente ejemplo. El jefe de capacitación quiere saber si el tiempo empleado en el programa de adiestramiento para el personal de nuevo ingreso tiene una relación significativa sobre el tiempo que se emplea en la tarea asignada para ensamblar una licuadora. A continuación se presentan los siguientes datos. Y aquí están los datos. Elabore un diagrama de dispersión.
calcule el coeficiente de correlación de Pearson y C, emita sus conclusiones. Te platico. El jefe de capacitación, es decir, el que entrena a la gente en la fábrica para decirle cómo debe de hacer determinado ensamble, por ejemplo, en el caso de que es una licuadora, quiere saber si a medida de que le dedica más tiempo al operador en capacitarlo, va a tener la habilidad de ensamblar la licuadora en menos tiempo. Es decir, si yo le capacito más al empleado, le dedico más horas para decirle cómo hacer el ensamble, lo va a hacer en menor tiempo. Es lo que quiere saber. Bueno, necesitamos dos cosas. Necesitamos dos variables cuantitativas y aquí las tenemos. La primera es el tiempo de capacitación en minutos, es decir, el tiempo que se demora esta persona para poder entrenar a sus empleados, ¿sí? Es decir, por ejemplo, él le dedica media hora en capacitación y el empleado termina de ensamblar la licuadora en 45 segundos, ¿sí? Por ejemplo, al primer empleado le dedicó media hora y lo terminó en 45 segundos el ensamble. Al segundo empleado también le dedicó media hora y lo terminó en 35. Y así, aquí cada uno de los datos se presentan en la siguiente tabla. Ahora bien, nos pide que elaboremos un diagrama de dispersión. Eso lo aprendimos a hacer en Excel. Lo único que tenemos que hacer es seleccionar los datos y empezar a graficar. Para hacer eso vamos a irnos al programa. Y aquí yo tengo ese mismo ejemplo. Tengo aquí los datos y lo que tengo que hacer es seleccionar los valores de X y los valores de Y. Irme al menú insertar y me voy a ir al botón de dispersión. XY dispersión, voy a dar un clic y voy a dar en la primera opción. Inmediatamente me va a mostrar el diagrama de dispersión en automático, sin tener que hacerlo a mano. Puedo aquí poner diagrama de dispersión. Tiempo de capacitación contra tiempo de ensamble. Y sencillamente puedo copiarlo y lo puedo llevar acá a mi inciso A. Voy a pegar como imagen. Y tengo el diagrama de dispersión hecho. ¿Qué puedo notar en este diagrama de dispersión? Un comportamiento muy particular que es una correlación de tipo negativa. Es decir, a medida que aumenta X, Y disminuye, que es este tipo que vimos. Es el comportamiento Bueno, de entrada yo voy aquí a darme cuenta de que el valor de R va a ser negativo, porque el diagrama de dispersión dio como resultado un comportamiento de correlación negativa. Por lo tanto, puedo avecinar o puedo adelantarme de que el valor de R va a ser negativo. Es algo que tenemos que contrastar, que el diagrama de dispersión coincida con el signo del valor de R, que es el coeficiente de Pearson, que es lo que nos está pidiendo en el inciso B. Calcule el coeficiente de correlación de Pearson. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues aquí está hecho de forma manual, como te había platicado. Podemos hacer la tabla en la cual podemos poner los valores de X y los valores de Y. Completo esta tabla, es decir, hago la multiplicación de X por Y y al final lo sumo todo. En este caso, la sumatoria de X por Y es 9470. Entonces aquí en la sumatoria de X por Y es 9470 por N, que N es la cantidad de datos que tengo, la cantidad de parejas, que en este caso es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Por eso en N pusimos 11. Y en sumatoria de X por Y es la multiplicación de cada valor de X por cada valor de Y y al final lo sumo. Ese es 9470. Menos la sumatoria de X, pues voy a sumar todos los valores de X. Y así, si yo lo quiero hacer de forma manual, pues hago esta tablita.
Al final sustituyo los valores, hago la división y finalmente voy a obtener como resultado el valor de R. ¿Qué dijimos que me decía el valor de R? Pues la intensidad de la relación entre la variable X y Y. ¿Sí? En este caso lo hicimos de forma manual y resultó que R es menos 0.904. Si yo me voy a la tabla de valores para la interpretación, el menos 0.9 cae en este rango. Vamos a valores negativos. Cae en el rango de menos 0.8 y menos 1. En este rango cae. De tal manera que yo puedo interpretar que es una correlación negativa muy alta. ¿Sí? Por eso aquí en la interpretación pusimos existe una correlación negativa muy alta. X y Y se relacionan. ¿Sí? Si hay una correlación negativa, X y Y se relacionan. Si hay una correlación positiva, X y Y se relacionan. Si hay una correlación neutra, X y Y no se relacionan. En este caso, la correlación dio negativa y dio muy cercana a menos 1. Mientras más cercana a menos 1 esté, la correlación se vuelve perfecta o se vuelve más fuerte cada vez. En este caso, pues dio muy cercano a menos 1, quiere decir que la relación entre X y Y es muy fuerte. Entonces aquí por eso pusimos. Por lo tanto, se infiere que a medida que aumenta el tiempo de capacitación, disminuye el tiempo para hacer la tarea. ¿Sí? Que es exactamente lo que nos dice la correlación negativa. A medida que aumenta X, disminuye Y. ¿Y qué es X y qué es Y? Bueno, pues X es el tiempo de capacitación. Entonces, a medida que aumenta el tiempo de capacitación, es decir, a medida que se le adiestre más al operador, va a disminuir Y. ¿Y qué es Y? Pues el tiempo para hacer la tarea, o es decir, el tiempo de ensamble. Disminuye el tiempo para hacer la tarea. Dicho de otra manera, a medida, de que se le invierta más el tiempo en capacitar al operador, pues en menos tiempo va a ensamblar esa licuadora. Es lo que nos dice esta conclusión. Existe una correlación negativa muy alta, X y Y se relacionan. Sí, ¿por qué dijimos que era muy negativa? Que era negativa por el comportamiento que tuvo la gráfica con el diagrama de dispersión. ¿Sí? Dijimos que si tenía ese comportamiento era tipo negativo. Bueno, ¿qué más sigue? Pues a medida que aumenta X disminuye Y. ¿Y qué era X? Pues el tiempo de capacitación. Si aumenta el tiempo de capacitación, disminuye el tiempo de ensamble o el tiempo para hacer la tarea. Por eso pusimos, si se aumenta el tiempo de capacitación X, disminuye el tiempo para hacer la tarea. Entonces, ¿qué va a decir este jefe o este capacitador? Pues hay que invertirle más tiempo en capacitar al operador para que sea más ágil, para que sea más eficiente en el ensamble. ¿Por qué? Porque si lo hace más rápido, lo hace más ágil, pues a lo mejor va a ensamblar más licuadoras en menos tiempo. Ahora bien, bueno, esto es de la parte manual. Dijimos que había una forma muy sencilla de hacer, de sacar este resultado sin tener que hacer todo este procedimiento tan laborioso. Bueno, ¿cómo hacemos esto? Vamos a irnos a Excel de nuevo. Vamos a irnos a Excel y lo que vamos a hacer ahora es calcular el coeficiente de correlación. Vamos a ubicarnos en cualquier celda y vamos a dar Shift 0 para poner el signo de igual y vamos a escribir la función coef y inmediatamente se despliega un menú y voy a dar doble clic en la primera opción que dice coef de correr, que es la coeficiente de correlación. Voy a dar doble clic y me pide dos cosas, la matriz 1 y la matriz 2. La matriz 1 voy a incluir todos los datos que estén en la variable X. ¿Cuáles son los datos de la variable X? Pues todos estos. Voy a dar un clic y sin soltar voy a arrastrarlo hasta el último dato. Después de eso voy a poner una coma. Y ahora me pide la matriz 2. ¿Ves que ahora se coloreó el texto de matriz 2 y se subrayó? Más intenso. Bueno, en este momento yo debo introducir los valores de Y. En este caso, que sería el tiempo para hacer la tarea o el tiempo de ensamble.
voy a dar un clic en el primer dato y sin soltarlo voy a deslizar el cursor hacia el último dato. De tal manera que cuando yo termine de hacer eso voy a dar un Enter e inmediatamente me va a dar como resultado menos 0.904 que efectivamente corresponde al mismo valor que sacamos de manera manual. Haciendo todo este rollo, todo este procedimiento tan laborioso, con un par de clics yo pude obtener el valor de R, que es la intensidad de la correlación. Así, de esta manera sencilla, hemos encontrado el valor del coeficiente, lo hemos aprendido a interpretar y hemos dado la conclusión y los resultados pertinentes para este ejercicio. Hemos llegado al final de la clase. Si te quedó alguna duda acerca del tema que acabamos de explicar, ten la suficiente confianza para preguntarme. Estoy a la mejor disposición de resolver cualquiera de tus dudas. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en la siguiente clase.